Pues muy buenos días a todos. Buenos días. Hoy, la semana pasada ya empezamos nuestro estudio de Romanos con una pequeña introducción. Hoy estamos empezando a leer el texto de Romanos. Entonces, no solo estamos estrenando un nuevo local, sino un nuevo libro de la Biblia también. Entonces, si quieren acompañarme en el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Si están en la NBLA, es página 1151. 1151. Y estamos viendo hoy Romanos capítulo 1, versículos 1 a 7. Romanos 1, 1 a 7. Y es realmente una introducción a esta carta. En cada epístola de Pablo tenemos alguna introducción. Entonces vamos a leer el texto y vamos a leer el texto de Romanos 1, 1 a 7. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y pedimos que nos ayudes en estos momentos a poder prestar atención y poder aprender de tu palabra, no solo para aumentar nuestro conocimiento, sino también para poder poner en práctica lo que tú nos has dicho. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros seguimos escribiendo cartas? ¿Cuántos de ustedes han escrito una carta a un amigo en las últimas 2 semanas? Nadie, ok. Eso es lo que pensaba. Yo tampoco. Hoy en día realmente no escribimos muchas cartas. No es tan común. Para mí, la mayoría de mi comunicación es en mensajes muy cortos. No escribo muchas cartas. Pero cuando yo fui alumno de la primaria, de la secundaria, me enseñaban cómo escribir una carta. No sé, ustedes si para algunos fue hace mucho tiempo tal vez. No sé ustedes, pero a mí me enseñaron una forma que tenía que escribir una carta. Hay una forma correcta para escribir una carta. Tienes que poner ahí arriba la fecha, tienes que poner querido, por ejemplo, querido abuelo, si estoy escribiendo a mi abuelo, después lo que quieres decir y después terminar con un saludo personal, con amor y poner tu nombre ahí al final. Hay un formato específico de las cartas, aunque ya no lo usamos porque no escribimos cartas. Pero en el Nuevo Testamento también vemos un patrón, esta manera parecida de escribir las epístolas. Yo al estudiar este pasaje estuve también estudiando los otros libros de Pablo. Hice una comparación de todas sus introducciones. Y no vamos a leer todos esos versículos, no se preocupen. Pero son 13 cartas en total que Pablo escribió y en casi todos sigue el mismo patrón. Tiene los mismos elementos en sus cartas. Entonces aquí lo que estamos viendo es una introducción, los saludos de Pablo, aquí al principio. En cada una de sus 13 epístolas, Pablo da una pequeña introducción. La más corta es Primera de Tesalonicenses, solamente un versículo nada más. Y tiene los mismos elementos, solo que lo dice muy brevemente ahí. En otros libros, como Romanos, aquí tenemos 7 versículos para su introducción.
Entonces cada una de estas introducciones tiene los mismos elementos y son 3. Número 1, una introducción del autor y sus compañeros. Aún no entramos en el bosquejo. Les digo cuando lleguemos a esa parte. Esa es una introducción nada más. Pero una introducción del autor y sus compañeros. En la mayoría de los libros, Pablo escribe junto con alguien, ¿no? Pablo y Timoteo, Pablo y Silvano, Pablo y Sóstenes en Corintios. Solamente en Romanos, Efesios y las epístolas pastorales no menciona ningún compañero. En las epístolas pastorales, Timoteo y Tito, pues a mí es obvio por qué no incluye otros compañeros, porque está escribiendo solamente a una persona. No necesita incluir a otros compañeros en lo que va a escribir. Pero aquí en Romanos, como vimos la semana pasada en la introducción, Pablo aquí está dando su teología, está dando aquí su evangelio, el evangelio según Pablo. Entonces no necesita incluir a otras personas ahí. Él está dando su perspectiva, su entendimiento del evangelio. Y al final va a mencionar a otras personas en el capítulo 16. Número 2, el segundo elemento que va a contener las epístolas de Pablo es los recipientes o destinatarios de la epístola. ¿Para quién es la carta? ¿A quién está escribiendo? Típicamente es una iglesia o un grupo de creyentes, y solamente en las epístolas pastorales de Timoteo y Tito es una sola persona. Número 3, continúa con un saludo personal de bendición para los destinatarios. Gracia y paz, ¿no? Dice eso en 11 de las 13 epístolas. Solamente en Timoteo menciona otra cosa que es misericordia. Dice gracia, misericordia y paz. Entonces probablemente Timoteo ahí necesitaba más ayuda. Entonces dice gracia, misericordia y paz. Pero en los demás dice gracia y paz. Y es su introducción normal. Si leemos todas sus introducciones a sus 13 cartas, eso es lo que vamos a encontrar. Y es una de las razones por la cual no creo que Pablo escribiera el libro de Hebreos. Algunos piensan que sí, pero si leemos todos los demás libros de Pablo, todos empiezan con esta introducción. Pablo, su nombre, sus compañeros, un destinatario y un saludo. Hebreos no tiene nada de eso, pero algunos dicen que Pablo lo escribió. Yo no pienso así. Solamente en 3 de las 13 epístolas incluye también un cuarto elemento, y eso es algo que tenemos aquí en Romanos, que Pablo empieza a dar una introducción a su mensaje, que es el evangelio. No quiere esperar más tiempo, ya quiere entrar de pleno en esta enseñanza del evangelio. Los otros libros, aparte de Romanos, son Gálatas y Tito. En Gálatas y Tito es obvio por qué Pablo ya quiere entrar en el evangelio desde el principio. Porque en esos libros Pablo está combatiendo enseñanzas falsas, ¿no? Está combatiendo a falsos maestros en las iglesias. Entonces desde el principio quiere aclarar cuál es su mensaje, cuál es la verdad, qué es lo que tienen que creer acerca de Cristo y el evangelio. Pero en el libro de Romanos, como vimos la semana pasada en la introducción, Pablo no está combatiendo herejías aquí. No escribe Romanos para combatir herejías o a falsos maestros, sino para enseñar el evangelio según Pablo. El evangelio según Pablo, que también vimos un propósito que tiene, es para que también lo apoyaran en su viaje misionero a España. Y para ayudar a los creyentes judíos y gentiles a tener unidad en la iglesia. Y otro tema que vemos aquí en Romanos es que una doctrina correcta lleva a un comportamiento correcto. Entonces, desde el principio, Pablo va a entrar aquí en su mensaje, que es el evangelio. Y en todo el libro vamos a estar viendo el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa? Entonces, en todo el libro, quédense, van a ser varios meses, tal vez un año, vamos a ver. No lo vamos a ver todo hoy. Solamente 7 versículos hoy. Entonces ya si tienen su bosquejo, ya vamos a ver el punto número 1, que es el autor de la epístola.
el autor de la epístola. Y esto vemos en los versículos 1 y 5 del pasaje. Versículo 1, otra vez dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Primero vemos su identidad, la identidad del autor. La primera palabra, si estamos leyendo aquí en la NBLA, es Pablo, y es la primera palabra también en griego, Pablos. Así Pablo se introduce en todas sus cartas y se introduce a sí mismo como el autor de este libro, aquí mencionando su nombre. Nosotros en nuestras cartas, cuando escribíamos cartas, poníamos nuestro nombre hasta el final, pero ellos desde el principio ponían su nombre. Así Pablo se identifica como el autor de este libro, aunque sabemos, como vimos la semana pasada, que tuvo un ayudante que le ayudó a escribir, que se llama Tercio. Eso vemos en el capítulo 16. ¿Qué sabemos acerca de Pablo? Vimos un poco la semana pasada, pero al estudiar un poco más sobre su vida, me interesó mucho que Pablo tenía dos nombres. Saulo es un nombre judío y Pablo es un nombre griego. Muchos piensan erróneamente que Dios le cambió su nombre cuando se convirtió, pero no es así. No es así. Se cambió su nombre, no es que realmente se cambió, sino que empezó a usar su nombre griego cuando empezó sus viajes misioneros, porque estaba tratando mayormente con gente que eran gentiles. Entonces, desde el capítulo 13 de Hechos empezamos a ver su nombre Pablo, pero su nombre judío era Saulo. La primera vez que encontramos a este hombre es en Hechos 8, como vimos la semana pasada también, donde nos dice que él estaba presente en la muerte de Esteban, cuando lo apedrearon. Y desde ahí empezó a perseguir a la iglesia. Era de los mejores perseguidores de la iglesia, según lo que dice en Filipenses 3 también. Nos dice en Filipenses 3, Pablo, que fue circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Entonces, ¿cómo era Pablo? Era un hombre bastante bueno, por lo menos a su propia vista, ¿no? Él seguía la ley de Dios, nos dice que era irreprensible en su obediencia a la ley de Dios. Era muy celoso para Dios, ¿no? Perseguía la iglesia porque él pensaba que la iglesia estaba mal, porque él en su entendimiento amaba a Dios, pero todavía no había conocido personalmente a Cristo. Y en Hechos 9 encontramos que a este perseguidor de la iglesia Dios lo convirtió no solamente en un creyente, sino también en el mejor misionero y predicador de la historia de la iglesia. Es increíble pensar lo que Dios puede hacer con una persona completamente entregado a Él, ¿no? Y nosotros también tenemos que entregarnos completamente a Dios. La siguiente frase que nos dice acerca de su identidad es siervo de Cristo Jesús. Siervo de Cristo Jesús. Esta palabra siervo también se puede traducir esclavo. Y en varios pasajes Pablo describe su relación con Cristo como la de esclavo o de siervo. Unos capítulos después, en Romanos capítulo 6, si quieren ver conmigo, Romanos 6, 15 a 18, Pablo describe el cambio de esclavitud al pecado a esclavitud a Dios. Romanos 6, 15 a 18 dice así: ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Y nos dice también en el versículo 22 que somos ya siervos de Dios. Ya no somos siervos o esclavos del pecado, sino que siervos de Dios, de Cristo.
Entonces Pablo mismo también se veía así, que ya no es esclavo del pecado, sino esclavo ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y ha entregado su vida completamente a su servicio. Es la misma cosa que enseña a los corintios también. Él menciona en 1 Corintios 6, 19 a 20, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio. Dios nos compró ¿con qué precio? La sangre de Cristo, la sangre de su Hijo. Somos comprados por un precio, entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y Pablo sabía eso. Pablo se consideraba siervo de Cristo, reconociendo que Cristo lo había redimido y que debía toda su vida para servirle. Ya no se pertenecía a sí mismo, sino a Dios, y estuvo completamente entregado a hacer la voluntad de Dios con su vida. Nosotros también debemos ser así. La letra B ahí en su bosquejo es su llamado. Su llamado. ¿Cuál fue el llamado de Pablo? La primera cosa que vemos aquí fue llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Pablo vio personalmente a Jesucristo resucitado y recibió la comisión de ser el apóstol a los gentiles. Gálatas también habla mucho de esto, porque ahí Pablo está defendiendo su apostolado como algo de Dios y no de los hombres. Y dice en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Pablo aquí defiende su apostolado como algo de Dios. No es de los hombres, no es de cualquier otra persona, no fue su decisión personal, fue la decisión de Dios. Dios lo llamó para ser apóstol. Y es lo mismo que Dios le dice a Ananías en Hechos capítulo 9. Un poco después de la conversión de Pablo, que tiene ese encuentro con Jesús, Dios le dice a Ananías acerca de Pablo: él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, desde ahí, Pablo es un apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y en este caso significa que era una persona enviada por Dios con una misión específica. Cuando el pastor nos enseñó acerca de los dones espirituales, yo pues pensaba que me gustaría ser apóstol ahí, pero pues tristemente ya no existe ese don espiritual. Pero bueno, tenía que ser una persona que vio personalmente a Jesús resucitado. Y en el caso de Pablo, Dios le dio la misión específica de predicar el evangelio. ¿A quién? A los gentiles. Sí predicó también a judíos, y en este libro va a hablar a veces a judíos también, pero mayormente su ministerio es apóstol a los gentiles. La siguiente frase en el versículo 1 nos dice que él es apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Y desde aquí empieza a hablar del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa eso? Y vamos a verlo en un momento. Apartado para el evangelio. Me gusta mucho lo que dice Gálatas 1:15 a 16, porque ahí Pablo dice: cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. ¿Desde cuándo Dios apartó a Pablo? Desde el vientre de su madre, desde antes que naciera. Y en Hechos capítulo 13 vemos el momento en que Dios le dice también a la iglesia que tiene que apartar a Pablo, bueno, en ese momento Saulo, y a Bernabé. Dice en Hechos 13 que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Dios tenía una obra, una misión específica para Pablo, para la vida de Pablo. ¿Y cuál fue esa misión? Fue para el evangelio. Y cuando pensamos en esta palabra evangelio, muchas veces pensamos en el mensaje mismo, que va a hablar en un momento.
Pero aquí no habla tanto del mensaje, sino del ministerio del Evangelio, de anunciar esa buena noticia. Dios llamó a Pablo, lo apartó para anunciar estas buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Y es importante notar también lo que dice en el versículo 5, porque aquí también lo dice, en el versículo 5 lo vamos a leer, dice de Romanos 1:5, es por medio de él, de Cristo, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Me interesa esa frase, por gracia. Es por medio de él que hemos recibido gracia. ¿Cómo hacía Pablo todo eso que hizo durante su vida? Fue en por lo menos 3 viajes misioneros. Viajó por no sabemos cuántos años predicando el Evangelio, predicando este mensaje acerca de Cristo. Todo eso que hizo, todo el cambio que se vio en su vida, él atribuye ¿a qué? A la gracia de Dios. A la gracia de Dios. No fue porque él era tan buen hombre, tan justo, tan recto. No, fue por la gracia de Dios. Y eso es lo que dice también en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 8-11 dice esto. Y al último de todos, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Cristo apareció y a Pablo. Y dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sí, Pablo se esforzó mucho en sus viajes misioneros, ¿no? No decía, pues tengo la gracia de Dios y ya, no tengo que hacer nada. No, tenía la gracia de Dios y después se esforzó mucho para predicar este mensaje del Evangelio. Nosotros también, si somos algo, si conocemos algo, si hacemos algo bueno, es solamente por la gracia de Dios. Juan 15 nos dice que aparte de Jesús, ¿qué podemos hacer? Nada. Separado de Él no podemos hacer nada. Entonces, desde aquí en el versículo 2, Pablo va a empezar, número 2, a hablar acerca de su mensaje. El mensaje de la epístola. Es el punto número 2 ahí en sus boletines. El mensaje de la epístola, que es el Evangelio. Y como mencioné hace unos minutos, vamos a ver este mensaje en todo el libro de Romanos. Va a hablar de estas verdades en todo el libro. Lo que dice primero acerca de este Evangelio, acerca de este mensaje, el Evangelio de Dios, la primera cosa que menciona es que fue prometido de antemano. Prometido de antemano en las Escrituras por medio de los profetas. Cuando Pablo empieza a hablar acerca de su mensaje aquí en el versículo 2, la primera cosa que menciona es que este Evangelio, esta buena noticia acerca de Jesús, fue algo prometido hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento por los profetas. El Antiguo Testamento está lleno de promesas y profecías acerca de Jesús. Muchas veces nos gusta el Nuevo Testamento porque es más fácil de leer y entender a veces o aplicar, pero el Antiguo Testamento es muy importante también porque nos enseña mucho acerca de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, 2 de sus discípulos están viajando a una ciudad, Emaús, y Jesús se les acerca y les dice, porque están tristes ahí por la muerte de Jesús y no habían creído en su resurrección, y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Cuáles fueron esas Escrituras? El Antiguo Testamento, porque aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces Jesús les está hablando de él mismo, del Antiguo Testamento.
¿Dónde vemos estas promesas en el Antiguo Testamento? Pues podríamos estar aquí varias horas pensando en todas las promesas que tenemos en el Antiguo Testamento, pero solo voy a mencionar dos. La primera promesa que encontramos, lo que se llama el primer evangelio, es Génesis 3:15. Y dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Desde ahí que entró el pecado en el mundo, ahí en Génesis 3, Dios empieza a prometer que un redentor, alguien que podría quitar el pecado. Unos capítulos más tarde, en Génesis capítulo 12, vemos el pacto abrámico, cuando Dios hace un pacto, esta promesa con Abraham, que tendría un descendiente que traería bendición a todo el mundo. Esto leemos en Génesis 12, 2-3, y dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Es una promesa acerca de Jesús. Este descendiente de Abraham es Jesús. Y podríamos tomar mucho más tiempo, no lo vamos a hacer. Podríamos tomar mucho más tiempo examinando todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Jesús. Hay muchísimas promesas, muchas profecías. Podríamos ver otras profecías de Moisés en el Pentateuco, estos libros del principio del Antiguo Testamento. Podríamos ver en Levítico cómo las fiestas y los sacrificios señalan a Jesús. Podríamos ver tantas profecías en los salmos mesiánicos, los libros proféticos. Habla tanto acerca de Jesús. Ciertamente esa conversación que tuvo Jesús con esos hombres fue una conversación muy larga, porque Jesús está en todo el Antiguo Testamento. No tenemos que buscar mucho para encontrarlo. Y podríamos pasar mucho más tiempo, tal vez en una escuela dominical en el futuro, viendo las profecías, todo lo que habla de Jesús del Antiguo Testamento. Y el hecho es que Dios lo dejó muy claro que venía un Mesías, un Redentor. Hasta, estoy pensando, la mujer samaritana sabía que venía un Mesías. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, le dice la mujer: yo sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. ¿Cómo sabía eso? Los samaritanos no aceptaban la mayoría del Antiguo Testamento, solamente el Pentateuco. Pero de esos 5 libros, de Génesis a Deuteronomio, ella sabía que venía un Mesías, un Redentor. Por miles de años, el pueblo de Israel y creyentes en otros lugares habían esperado al Mesías. Y por fin llegó el tiempo. Y eso es lo que celebramos en Navidad, ¿no? Que llegó el Mesías. Gálatas 4, 4 y 5 nos dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Al tiempo perfecto, nos dice, Dios envió a su Hijo al mundo, para vivir una vida de perfecta justicia, para morir en la cruz en nuestro lugar, para resucitar de los muertos y algún día regresar por su pueblo, para llevarnos a estar siempre con Él. Lo que significa esto para los lectores originales de Pablo, porque es importante que Dios ya había prometido eso. Lo que Pablo quiere enseñar aquí es que no es un mensaje nuevo, no es algo que Pablo está inventando aquí en Romanos. Este evangelio, esta buena noticia, es algo que Dios había prometido desde hace miles de años. No es algo nuevo. Está basado en miles de años de promesas de Dios. Y como dice Tito, capítulo 1, versículo 1, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Entonces, este mensaje que tiene Pablo aquí es un mensaje confiable que debemos creer. No es simplemente un mensaje de este hombre Pablo, sino un mensaje directamente de Dios.
un mensaje confirmado por miles de años de promesas. ¿Y de qué se trata este mensaje? La siguiente frase en versículo 3 es el mensaje acerca de su Hijo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el tema de este mensaje. El Hijo de Dios es el tema del mensaje del Evangelio. Todas las promesas del Antiguo Testamento son buenas, pero ya tenemos el cumplimiento de estas promesas en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 1 a 2 nos dice, me encanta el libro de Hebreos, su forma de decir las cosas, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, lo mismo que dice Pablo aquí en Romanos. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Miles de años de profetas proclamando el mensaje de Dios, que venía un Mesías, un Redentor. Y por fin ya lo tenemos. Ya vino el Hijo de Dios. Y Dios ha hablado, se ha comunicado con nosotros a través de su Hijo. Ya tenemos la plena expresión de la palabra de Dios en forma humana. El Logos, Jesucristo. Y en estos versículos Pablo nos comunica algunas cosas acerca de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es su Hijo? ¿Quién es su Hijo? Y va a mencionar básicamente 2 o 3 cosas aquí. Número 1, su naturaleza humana. Nos dice, su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Habla primeramente de la naturaleza humana de Jesús. Y esta es la primera cosa que menciona aquí acerca de Jesús, que nació de la descendencia de David. Dios había prometido a David hace 1000 años, unos 1000 años antes, que tendría siempre un descendiente en su trono, uno que reinaría para siempre. Y vemos aquí el cumplimiento de esto en Jesús. Podemos ver las genealogías en Mateo 1 y Lucas capítulo 3, que nos muestran que Jesús es un descendiente directo de David. Y durante el ministerio de Jesús vemos también una conversación que mostró esto en Mateo capítulo 22. Cuando Jesús habla con los fariseos, ellos también saben que el Mesías viene de la línea de David. Jesús les pregunta, ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos contestaron, es hijo de David. Es correcto. Es hijo de David, es un descendiente de David. Los fariseos sabían que el Mesías iba a ser descendiente de David, y aunque no reconocían a Jesús como el Mesías, eran correctos en esto. Que el Mesías, que ya sabemos que es Jesús, vino de la descendencia de David. ¿Por qué es importante que Jesús fuera humano? ¿Por qué no podría ser nada más un fantasma o un espíritu que vino para salvar a su pueblo? Hebreos capítulo 2, versículos 14 a 15 nos explica por qué es tan importante que Jesús fuera humano. Nos dice esto, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Por qué Jesús tuvo que ser humano? Para morir en nuestro lugar. Solamente un humano podría morir en nuestro lugar. Solo un humano podría tomar nuestro lugar y quitar nuestros pecados. Y Filipenses 2 lo describe de forma muy poética. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabemos también de Juan capítulo 1, 14, que la palabra, Logos, se hizo humano. La segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, tomó sobre sí una naturaleza humana para poder tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Gracias a Dios por eso. Amén. Es el milagro, en mi opinión, más grande de la historia. Aún más grande que la resurrección, que también fue un milagro muy grande. Que Dios se hizo hombre.
Y eso es lo que celebramos aquí en la Navidad también. Que Dios se hizo hombre. Vino a este mundo para vivir una vida perfecta y morir en nuestro lugar. Entonces esta es la primera cosa que menciona Pablo acerca de Jesús, que es humano, que nació de la descendencia de David. La segunda cosa que menciona Pablo, ya habiendo establecido su naturaleza humana, él también menciona su naturaleza divina. Jesús no solamente es un hombre, sino también es ¿qué? Es Dios. Es Dios. En Juan 1:1 leemos del Logos, esta palabra, este verbo, que ya existía en el principio. En el principio significa cuando el tiempo empieza y dice ya existía. Él existía antes del tiempo, fuera del tiempo. ¿Qué significa eso? Es eterno. Nos dice que estaba con Dios y que era Dios. Y en versículo 14 de Juan 1, que ya mencionamos, dice que se hizo hombre. Esta palabra eterna, que es Dios, se hizo hombre. Entonces ahí afirma la deidad de Jesús. Y ya estudiamos todo el libro de Juan, no lo voy a repasar totalmente, pero ya estudiamos el libro de Juan juntos como iglesia. Y vimos vez tras vez la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. Hay tantas declaraciones de Jesús mismo, de los comentarios de Juan, el autor, de los otros discípulos, que Jesús es Dios. Y en muchas otras partes de las Escrituras vemos eso. En los anuncios del ángel a María y a José, en Lucas 1:35 y en Mateo 1:18, el ángel también ahí afirma que Jesús es el Hijo de Dios y que su concepción de la Virgen María fue un acto sobrenatural de parte de Dios, del Espíritu de Dios. Pero, según Pablo aquí, en versículo 4, la prueba más grande de la divinidad de Jesús es la resurrección. La resurrección de entre los muertos. Varios profetas habían resucitado a otras personas, ¿no? Tal vez no cualquier persona podría resucitar, pero muchas personas habían resucitado a otras personas. No significa que son divinos. Pero Jesús se resucita a sí mismo. Nos dice la siguiente frase, que fue declarado o señalado Hijo de Dios con un acto de poder por la resurrección de entre los muertos. Según Pablo aquí, la resurrección es la señal o la declaración más grande que Jesús es el Hijo de Dios. Si leemos todo el Nuevo Testamento, sabemos que toda la Trinidad está involucrada en la resurrección de Jesús, ¿no? Dice en algunos pasajes que Dios el Padre lo levantó. En otros pasajes menciona que el Espíritu lo levantó. Y Jesús en Juan 10 dice que Él va a dar su vida y la va a tomar otra vez. Entonces, ¿quién fue? Sí, la respuesta es sí. Todas es verdad. Dios el Padre, el Espíritu Santo y Jesús mismo se resucitó. Y la resurrección es un hecho afirmado varias veces en el Nuevo Testamento. Es la base de nuestra fe. No servimos a un Salvador muerto, sino a un Salvador vivo. Y es por eso que estamos aquí en el primer día de la semana, para recordar, para celebrar la resurrección de Jesús. En Mateo 28, versículo 6, los ángeles dicen a las mujeres que estaban buscando a Jesús: no está aquí, porque ha resucitado, tal como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. En 1 Corintios 15, Pablo afirma que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Y podríamos ver tal vez 100 versículos más que hablan de la resurrección de Jesús. Es un hecho histórico. Es un hecho que tenemos que creer para ser salvos. Es la base de nuestra fe en Jesús. No quedó en la cruz. No está muerto todavía. No quedó en la tumba, sino que resucitó. Resucitó. Y vive hoy intercediendo por su pueblo. La última frase del versículo 4 nos dice esto: nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla del señorío de Jesucristo, que Él es el Señor.
Es la última característica que Pablo menciona aquí acerca de Jesucristo, que Jesús es Señor. ¿Qué significa eso? Muchas veces en nuestras oraciones decimos Señor, pero ¿qué significa eso? Significa que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo y merece todo honor y obediencia. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos sometiendo nuestras vidas a su control? ¿Estamos sometiendo nuestras vidas al señorío de Jesús? ¿Qué o quién tiene control de tu vida? ¿Es Jesús? Él es Señor, pero tú tienes que reconocerlo como Señor de tu vida. Filipenses 2, 9 a 11 nos dice que algún día todos se someterán al señorío de Jesús. Nos dice que al final, ante el nombre de Jesús, se va a doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declarar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Algún día todos van a reconocer eso. Lo puedes hacer ahora, felizmente, y en ese momento vas a estar feliz con alegría porque lo recibiste en esta vida. Pero algún día, si no lo recibes ahora, lo vas a reconocer después, que Él es Señor. Vas a doblar la rodilla ante Él, porque Él es Señor. El versículo 5, ya vamos casi para terminar. En el versículo 5 vemos una frase interesante, me interesa mucho. Dice, por medio de Él, Jesucristo, hemos recibido gracia y apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Obediencia a la fe. ¿Qué significa eso? La verdad fue probablemente la frase más difícil para mí poder explicar de este pasaje. Y lo estoy investigando en el griego ahí. Y la verdad tengo dos ideas, pero no estoy seguro cuál es mejor. Ustedes tienen que decidir eso. Entonces, esta frase, obediencia a la fe, es una frase muy importante que va a ocupar al final del libro también. Si ves Romanos 16, 26, el penúltimo versículo ahí, también ocupa esta frase, obediencia a la fe. Entonces, para Pablo es algo importante. ¿Pero qué significa? Yo veo básicamente dos posibilidades aquí. Número uno, puede significar obediencia al mandato de Dios a arrepentirse y creer el Evangelio. Dios ha mandado que todos en todos lugares se arrepientan y crean el Evangelio. Es un mandato de Dios. Tenemos que creer. Tenemos que confiar en Jesús. Y eso dice Pablo en un sermón en Hechos 17. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Lo mismo que Pablo dijo en Romanos. Es el mismo mensaje que predica ahí en Hechos y también en Romanos. Dios manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Es un mandato, no es una opción. Tenemos que hacerlo. Es la obligación y la responsabilidad de cada persona arrepentirse y volverse a Dios, confiando en la persona y en la obra de Jesucristo. Lo voy a repetir. Es la obligación y la responsabilidad de cada persona arrepentirse y volverse a Dios, confiando en la persona y en la obra de Jesucristo. Este es el mensaje que Pablo predicaba. Y me parece tal vez un poco mejor esa explicación de la frase obediencia a la fe. Pero veo también otra posibilidad. ¿Qué puede significar también que tenemos que tener una fe que produce obediencia? Porque también es un tema que vemos en este libro y en todo el Nuevo Testamento. Una fe verdadera va a producir, ¿qué? Buenas obras, obediencia. No hacemos las buenas obras para ganar el favor, la gracia de Dios. No, sino porque ya tenemos su gracia, ya tenemos su favor y tenemos una fe verdadera. Y eso es lo que dice Santiago en Santiago capítulo 2, 17 y 26. La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Lo dice ahí dos veces. La fe sin las obras está muerta.
Entonces tenemos que tener una fe verdadera y esa fe va a producir buenas obras, va a producir obediencia a Dios. Entonces, dos opciones ahí: obediencia al mandato de Dios, arrepentirse y creer el Evangelio, o tener una fe que produce obediencia. Son dos verdades enseñadas en toda la Biblia, entonces ustedes tienen que escoger cuál creen que sea mejor. Y el versículo 5 termina con la frase, por amor a su nombre. Todo esto que Pablo hacía fue con el motivo, el propósito de amor al nombre de Jesús. Todo lo que Pablo era en su vida personal, todo su ministerio, todo lo que hacía fue por amor al nombre de Jesús. Para exaltar su nombre, para mostrar a todos quién es Jesús. Para mostrar cuán grande es Él, cuán misericordioso, cuán paciente, cuán lleno de amor es Jesús. Y Pablo amaba a su Señor Jesucristo y quiere que sus lectores también fueran motivados por amor a Cristo. Versículo 6, llegamos al punto número 3 aquí, que son los destinatarios de la epístola. Los destinatarios o los recipientes de la epístola. Versículos 6 a 7. Y vemos primeramente su identidad. Su identidad. Y no tengo mucho que decir aquí, porque es tal vez muy obvio lo que dice: los que están en Roma. Nada más. Pablo establece aquí que esta carta es para los creyentes que están en Roma. Y eso es todo lo que tengo que decir acerca de eso. Gentiles. Eso lo dice en el versículo 5, que llevamos también en el versículo 6, que él proclamaba la obediencia a la fe entre todos los gentiles, entre los cuales están también ustedes. Su identidad de estas personas es que son gentiles, mayormente. Porque vimos la semana pasada en la introducción, hay judíos también, pero mayormente son gentiles. Por varias persecuciones contra los judíos, la mayoría de estos creyentes en Roma son gentiles, no son judíos. Había judíos en su audiencia también, que vamos a ver después, porque Pablo habla cosas acerca de los judíos, pero mayormente eran gentiles. Pero estos gentiles también probablemente sabían algo del Antiguo Testamento, de la ley judía, aunque ellos no eran judíos. Segundo, aquí vemos su relación con Dios. Relación con Dios. La primera frase en versículo 7 dice: a todos los amados de Dios. Amados de Dios. Una de las características que Pablo menciona de estos creyentes es que son amados de Dios. La Biblia nos enseña que Dios ama a toda su creación, a todos los seres humanos, pero que tiene un amor especial reservado para su pueblo. Dios ama a todos, sí, pero tiene un amor especial reservado para su pueblo. Y Juan lo describe en 1 de Juan capítulo 4, 9 a 10. Y me encantan estos versículos. 1 de Juan 4, 9 a 10 dice esto: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La muerte de Jesús es la demostración más grande del amor de Dios. No hay mejor manera de mostrar su amor. Nos dice en Romanos 5:8 también que Dios nos amó y por eso nos envió a su Hijo. La salvación que tenemos es evidencia de un amor especial que Dios tiene reservado para su pueblo. Y la segunda frase dice aquí: llamados a ser santos. Llamados a ser santos. La otra característica que Pablo menciona de estos creyentes es que son llamados a ser santos. Santo significa único o apartado para un uso especial. En toda la Biblia se nos proclama que Dios es santo. Nos dice en Isaías 6, santo, santo, santo es Dios, ¿no? Y lo dice muchas veces más, especialmente en el Antiguo Testamento. Y la Biblia también nos dice a nosotros que tenemos que ser santos como Dios. Primera de Pedro 1, 14 a 16 nos dice que
Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Dios es santo y nos manda también a ser santo. Nos llama a la santidad. Y en 1 de Tesalonicenses 4:3 también nos dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que nuestra santidad, nuestra santificación, que seamos santos. Y llegamos al punto final, número 4, el saludo personal. Lo mencioné al principio, pero aquí llegamos al punto final en el versículo 7, gracia y paz. El saludo personal, como está en todos los libros de Pablo, gracia y paz. La gracia, tal vez hemos escuchado esa palabra muchas veces, y en el libro de Romanos vamos a ver muchísimas veces esta palabra gracia. Pablo va a hablar en casi todos sus capítulos acerca de la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido de Dios. Este favor inmerecido que nos salva del pecado, este favor inmerecido que nos ayuda a vivir una vida santa para Dios, y este favor inmerecido que nos ayuda con cualquier necesidad que tengamos en nuestra vida. Y la paz. La paz es un poco más difícil de definir. Todos sabemos cuando tenemos paz, pero para definirlo es un poco más difícil. Pero la paz es una tranquilidad y bienestar que viene por estar en una relación correcta con Dios y con los demás. Paz es la tranquilidad y el bienestar que viene por estar en una relación correcta con Dios y con los demás. Podemos tener paz en medio de la tormenta, en medio de dificultades. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en la providencia de Dios, que Dios es soberano y que Él es bueno, y todo lo hace porque nos ama. Entonces, gracia y paz. ¿Y de dónde viene esta gracia y esta paz? Lo dice al final, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La única fuente de la verdadera gracia y paz es Dios. Solamente Él nos puede dar la gracia y la paz que tanto deseamos y necesitamos. Y por tanto, como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios es lleno de gracia y quiere darnos de su gracia, de su paz. Tenemos que acercarnos a Él para recibir esta gracia, esta misericordia, esta paz que necesitamos. Algunas aplicaciones para terminar este pasaje. Número 1, debemos conocer y obedecer el Evangelio. Aplicación número 1, debemos conocer y obedecer el Evangelio. Aquí Pablo, desde el principio de su libro, está presentando este mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y aquí nos explica poquito y va a explicar mucho más después. Pero tenemos que conocer y obedecer el Evangelio. Como vimos con la frase obediencia a la fe, no es una opción realmente. Dios nos manda a arrepentirnos y volvernos a Él, a creer en Jesús, a confiar en Él. Tenemos que conocer y obedecer este mensaje del Evangelio. Número 2, ya no somos esclavos del pecado, sino de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, sino de Dios, y le debemos nuestro servicio y nuestra obediencia. No somos esclavos del pecado, sino ya de Dios. Número 3, encontramos nuestra verdadera identidad en Cristo. Encontramos nuestra verdadera identidad en Cristo y en su llamado en nuestras vidas. Hablamos mucho hoy acerca de identidad, la identidad de Pablo, la identidad de estos creyentes. ¿En qué se basa esta identidad? No en quienes son humanamente hablando, sino en Dios. Nuestra identidad, nuestra verdadera identidad se encuentra en Cristo y en su llamado en nuestras vidas. Él tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y finalmente, número 4, porque tienen que ser 4 aplicaciones. A nosotros también Dios nos ha
llamado, nos ha encargado proclamar su evangelio. Esta misión de proclamar el evangelio no es algo que fue solamente para Pablo, para los otros apóstoles, sino para todo creyente. Todo creyente tiene la responsabilidad de compartir estas buenas nuevas con los demás. Todos probablemente conocemos a personas que no son creyentes, que no conocen personalmente a Dios, que no tienen esa relación correcta con Dios. Tal vez en estas fechas, en estas fiestas, tendremos posibilidades de compartir estas noticias con alguien. Busquemos la oportunidad de proclamar este mensaje del Evangelio, esta buena noticia acerca de Jesús, que Él vino, murió en nuestro lugar, se resucitó y está vivo. Vive hoy intercediendo por nosotros y regresa por su iglesia. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar para concluir este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos enseñas y pedimos tu ayuda para poder poner en práctica estas cosas que hemos aprendido. Gracias por el Evangelio, por esta buena noticia y gracias por esta temporada también de la Navidad que nos hace pensar en este milagro más grande de la historia, que Dios se hizo hombre. Gracias, Jesús, por venir, por ser hombre, por morir en nuestro lugar y por resucitar. Y que algún día vas a regresar por nosotros. Gracias por estas promesas, por estas verdades. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias.